Claudia, Jessy, Arturo y yo, Edith Águila. Vamos a presentar el tema violencia física y psicológica hacia las mujeres que estudian sus carreras a distancia. Y ya le dejo la palabra a Ruth, que es la siguiente. No, tú tienes la información, ¿no? Del expositor. Creo que te la mandaron. Igual, ahorita me checo. Para ver. Bueno, yo la tengo. El profesor es titular de psicología en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Marco Antonio González Pérez, y pues es el que nos va a estar ayudando hoy con nuestro tema. Como en las sesiones anteriores, nosotros vamos a estar pues ayudando y para que las demás personas nos estén participando y dialogando con nosotros. Le cedo la palabra al profesor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a comentar con ustedes este tema. Muchas gracias a la doctora Carla Contreras, con la que he trabajado durante bastante tiempo y que tenemos proyectos conjuntos. Y también muchas gracias a la Universidad de Guadalajara, al Centro Universitario de la Ciénega, donde también he colaborado ya desde hace bastante tiempo. Me da mucho gusto poder platicar con ustedes este tema. Como pueden ver, pues el título de la misma se llama Violencia física y psicológica hacia las mujeres que estudian sus carreras a distancia. Los resultados que voy a presentar antes de una exposición teórica, que espero que no les vaya a aburrir mucho, tiene que ver con estudios que hemos realizado sobre los problemas que tienen las estudiantes para poder avanzar en sus carreras en línea, sobre todo por el perfil de edad y las condiciones sociales en las que estudian la mayoría de las mujeres de esta carrera. Voy a hacer una reflexión dentro de un momento, pero lo que podemos observar es que hay todo un contexto de machismo y de cultura patriarcal que se impone a las condiciones de estudio de las mujeres y que hacen que tengan rezago y abandono de la carrera. Esa es la situación. Y el tema lo fui estudiando porque hace algún tiempo fui coordinador de la carrera de psicología a distancia en la FES Iztacala y empecé a indagar por las condiciones de los estudiantes de la carrera que estaba dirigiendo y me fui dando cuenta que hay un problema de género en el transcurso del avance académico de las estudiantes que son numéricamente dominantes en la matrícula. Si quieren podemos ir pasando a la siguiente lámina, por favor. Bueno, tengo preparada una agenda donde voy a hablar de algunos temas para poder ubicar bien desde la psicología social, dado que ustedes son estudiantes, la mayoría de psicología social, para ir conceptualizando pues desde dónde se hace el análisis que estoy presentando. Primero vamos a hablar de los niveles de explicación en psicología, posteriormente hablaré de la teoría de las representaciones sociales, luego mencionaré de paso un texto que les dejé a los alumnos de este seminario sobre las nuevas rutas de las representaciones sociales, que lo acabo de publicar en la Universidad Autónoma de Baja California. Hablaremos algo del método en el estudio de representaciones sociales. Después aterrizaremos en el tema de agresión y violencia. Posteriormente hablaremos ya concretamente de la violencia machista en contra de las mujeres que estudian carreras a distancia, principalmente psicología. Y haremos una serie de comentarios finales. Trataré de llevarme un poco más de una hora en esta exposición para tener tiempo a intercambiar puntos de vista. ¿Podemos avanzar a la siguiente lámina?
por favor. Bueno, vamos a hablar de los niveles de análisis en psicología social. Ese señor trajeado que se ve allí es William Doas, es un psicólogo social ginebrino que tuvo una aportación muy importante en términos de analizar el conflicto sociocognitivo, pero una de sus aportaciones principales a la comprensión de los fenómenos psicológicos es el de los niveles de análisis en psicología social. ¿Qué significa esta aportación que da Doas, Willem Doas? Bueno, lo que él dice es que el estudio de la psicología se da a distintos niveles y que hay fenómenos psicológicos que deben ser analizados en el nivel que les corresponde. También a la hora de poder entender estos niveles de análisis, podemos comprender que muchos de los conflictos intradisciplinarios dentro de la psicología que existen, porque como ustedes saben, pues las distintas teorías, unas dicen que el conductismo es la psicología, otras que el psicoanálisis, otras que la teoría de las representaciones sociales, en fin, hay distintos enfoques psicológicos y cada uno rechaza a los demás o no les interesa tener un diálogo entre esas disciplinas, pero ocurre que al entender que hay niveles de análisis de los fenómenos psicológicos, todos podemos entrar en la misma disciplina, solamente que cada aproximación se refiere a un nivel. El nivel más básico es el nivel intraindividual, es decir, el nivel de los fenómenos psicológicos que ocurren dentro de la conciencia o de la mente o del cerebro de la persona. Y algunos enfoques puede ser el de Piaget o las teorías de la disonancia cognitiva o cognitiva que estudian pues lo que ocurre a nivel dentro del individuo. Bien, después sigue otro nivel de complejidad que es el nivel interindividual, que es aquello que ocurre en la interacción entre dos personas. El interaccionismo simbólico y la teoría de la atribución pueden ubicarse a este nivel que estudia principalmente lo que son las diadas, la relación entre dos personas. Después viene el nivel intragrupal, que es lo que ocurre dentro de un grupo que se ha identificado como tal, y las teorías, por ejemplo, de la cohesión grupal o las teorías de liderazgo grupal se pueden estudiar dentro de este nivel intragrupo. Posteriormente vienen los fenómenos del nivel intergrupal, donde podemos ver que se encuentran, se diferencian o hay conflicto entre miembros de grupos distintos. Y aquí se pueden estudiar aquellos fenómenos de las relaciones intergrupales y el de las representaciones sociales. Y el nivel más complejo del comportamiento social es el nivel ideológico. ¿Cuál es el nivel ideológico? Son el nivel de aquellos contenidos psicológicos que están determinados por la cultura, que tardaron mucho tiempo en concretarse y que las personas que pertenecen a ciertas comunidades compartimos, porque ha ocurrido muchas generaciones, siglos, para que estas formas de pensamiento queden consolidadas a ese nivel ideológico. El nivel de las relaciones de género, pues podemos ubicarlo en el nivel ideológico, aunque puede expresarse en los distintos niveles anteriores, desde el nivel intraindividual, interindividual, intragrupal, intergrupal, pero es un fenómeno ideológico que está consolidado a través de muchos siglos de permanencia y de fortalecimiento en el transcurso de la historia. Por ejemplo, las relaciones políticas entre judíos y palestinos y conflictos que tienen mucho tiempo de permanencia, podemos decir que están ubicados en ese nivel. Entonces, esta lámina nos va a servir para decir que aunque los fenómenos psicológicos se expresen en un nivel intraindividual o interindividual, su determinación es ideológica en este caso. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina?
Una vez comentado este tema importante, vamos a hablar de las representaciones sociales. Ese señor que está allí murió hace algunos años, que es Serge Moscovici, de origen rumano, y uno de los psicólogos sociales más importantes de la historia. Nos va a servir esta teoría de las representaciones sociales para explicar cómo el mundo social está construido por las relaciones sociales y la identidad social que nosotros tenemos. Me voy a ir rápido en este tema porque ustedes seguramente han estudiado ya los planteamientos, que no solamente es el de las representaciones sociales, sino la teoría de las minorías activas, la teoría de los movimientos sociales, que son aportaciones de este gran psicólogo social. Entonces podríamos pasar a la siguiente lámina. Bueno, ¿qué son las representaciones sociales? Pues son entidades que son casi tangibles, muchas de ellas simbólicas, que también son concretas, que, como dice la lámina, pues circulan, se expresan, se cristalizan, y esas representaciones sociales tienen una parte simbólica que hace que se creen y se van creando por la práctica social de las personas que llevan a cabo ciertas actividades para compartir sus conceptos acerca de la realidad con el grupo social al que pertenecen. Es decir, las representaciones sociales son formas de pensamiento compartido que representan a los grupos. ¿Podemos continuar, por favor? Bueno, la teoría de las representaciones sociales es una macroteoría en psicología, porque la psicología en general tiene pocas teorías amplias que puedan explicar muchos fenómenos, sino que lo que tenemos más bien en psicología social particularmente son las denominadas microteorías que explican las actitudes, los prejuicios, los estereotipos, la discriminación, etcétera. Pero son pequeñas teorías. Moscovici trata de plantea una explicación psicológica de una teoría amplia. Entonces, tiene 3 niveles la teoría de las representaciones sociales. Primero es el nivel de la teoría, la representación social que se expresa como una teoría social del conocimiento. ¿Cómo está conformada esta instancia de entender a la representación social como una teoría social del conocimiento? Primero parte Moscovici de la idea de que vivimos en una sociedad pensante, donde pues la gente se comunica todo el tiempo. Esta teoría, como ustedes saben, se creó, o su primer libro fue en el 1961, que se llama El psicoanálisis, su imagen y su público, donde Moscovici pues estudia las formas de comprensión del psicoanálisis en distintos grupos sociales. Moscovici dice que la teoría de las representaciones sociales sustituye a la teoría de las representaciones colectivas en el sentido de que las sociedades modernas, como la que él vivía en los 60, en 1961, pues son sociedades modernas donde los medios de comunicación han ido en expansión. Ya hay comunicaciones a través en tiempo real, ya puede, a través de los sistemas de microondas de aquella época, de los 60, ya se podía ver en Japón lo que ocurría en Italia o en tiempo real. Es una especie de internet en aquel entonces donde la televisión podía ya transmitir en tiempo real lo que ocurría en todo el mundo. No era como antes, que la comunicación era lenta para podernos enterar de lo que ocurría en otra parte del mundo. Además ocurre que en la época de los 60 hay un movimiento social amplio en todo el mundo donde los jóvenes reclaman un nuevo mundo de la posguerra para acabar con pues, el autoritarismo de la generación anterior y abrirse a la democracia, al gozo del cuerpo y a una serie de demandas que hicieron los jóvenes en todas partes del mundo, incluyendo México. Entonces, hay una sociedad en efervescencia, una sociedad que se comunica
que representa a las sociedades modernas, y esa es la primera caracterización que hace Moscovici. Es una sociedad que piensa y se comunica, y los contenidos del pensamiento son conceptos que son construidos socialmente y que representan a grupos. Después viene el segundo punto de la ciencia al sentido común. Moscovici dice que hay dos grandes áreas de conocimiento, el conocimiento científico y el conocimiento del sentido común. Bueno, de la ciencia, dice Moscovici, alimentamos el sentido común de la vida cotidiana. Muchos de los contenidos de los que hablamos constantemente, pues los hablamos porque provienen de la ciencia, hay una difusión de los conocimientos científicos y entonces podemos hablar de ellos sin ningún problema. Solamente que sí son dos universos diferentes. El universo donde uno necesita un título, ir a la universidad, tener el credencialismo y tener el reconocimiento para poder hablar entre pares en la universidad. Un psicólogo habla de temas con el psicólogo, temas especializados, un abogado, un físico, pero en el universo del sentido común no necesitamos esos permisos para poder construir conocimiento y muchos de esos conceptos los tomamos de la ciencia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, como ocurre actualmente con lo de la pandemia del coronavirus, que cada quien expresa lo que quiere sin ser epidemiólogo, ni bioquímico, ni médico. ¿Podemos avanzar, por favor? Bueno, vivimos unas sociedades, que es el tercer inciso, donde se habla de esta diversidad de las relaciones, de grupos que existen en esa sociedad moderna, porque hay una pluralidad de formas de pensar en nuestra sociedad y hay movimientos de minorías activas que se están expresando, gente que tiene formas de pensar distinta y se va haciendo una comunidad compleja donde tienen que entrar en diálogo, pues esos grupos que están confrontados o que desean que sean tomados en cuenta en sociedades donde hay mayorías que los rechazan, no los niegan. Estamos hablando de la época de los 60, luchas raciales, luchas por la libertad sexual, por el reconocimiento de distintos grupos sexuales, etnias, etc. Y luego, un punto muy importante que ahora tiene gran vigencia es el punto de la representación social como medio. Eso significa que estamos rodeados constantemente de contenidos, de conocimiento, de opiniones, de pensamientos, y que nosotros podemos acudir a ellos pues, sin pedir ningún permiso. Esto fue planteado en los 60s, en la actualidad tan sencillo como agarrar el teléfono celular y poder informarnos acerca de un tema que nos surja en cualquier momento. Y esos temas que están en el Internet son temas que también tienen referencias de identidades sociales. Entonces, vivimos en un medio de comunicación y de creación de conceptos, de creación de realidades. Dice que se está cortando un poco. ¿Se escucha bien? Muy bien. Sí, sin problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces continuamos con esta explicación de lo que es las representaciones sociales y vamos reconociendo pues cómo la psicología social reconoce la construcción de conocimiento. Entonces seguimos por favor con la siguiente lámina. Bueno, también las representaciones sociales a este nivel, a la hora de elaborar contenidos sobre conceptos determinados, pues hacen que esas representaciones tengan una naturaleza prescriptiva y convencionalizadora. Significa que cuando nosotros compartimos un concepto de algo, nos dice cómo actuar, que sería la naturaleza prescriptiva, nos obliga a actuar de cierta manera hacia ese objeto, y convencionalizadora quiere decir que ese concepto le da explicación a el objeto con el que nosotros nos podemos encontrar en la vida cotidiana. Aquí pongo, por ejemplo, la imagen del Dr. House, que tiene, si nosotros lo vemos y no sabemos quién es ese señor que está ahí,
pues podemos pensar que es un vago o que es un rock and rollero o que es una persona sin preparación. ¿Por qué? Porque no entra dentro del concepto dominante de la representación social de un médico internista muy preparado y que resuelve todos los problemas médicos a los que se enfrenta. Es el antiestereotipo de un doctor, por eso causa mucha extrañeza. Y en este caso, su imagen no empata con la de la representación social dominante, que debería ser un médico con bata, con un estetoscopio, etc. Bien, vamos a continuar con la siguiente lámina. Bien, ese es en el mundo del más amplio de cómo se construye el conocimiento social a partir del reconocimiento de los conceptos, cómo se van construyendo en un medio de comunicación, en un medio dominado por la comunicación como el que tenemos ahora. El segundo nivel es cómo dentro de nuestras mentes representamos o construimos esa representación social o asimilamos esa representación social en un proceso sociocognitivo. Esto significa que es la introyección o la internalización, como diría Vygotsky, de conceptos a través de la interacción con otras personas. Por eso es un fenómeno social. Cómo nosotros construimos e internalizamos en nuestra mente los conceptos, pues tienen que ver con la relación con los demás. Nosotros podemos primero tener que objetivar las representaciones a las que nosotros nos enfrentamos, que es hacerlas tangibles, encarnarlas, darles cierta dimensión. Entonces, así es como producimos símbolos. Podemos ver en la construcción selectiva. Nosotros lo que hacemos cuando vamos integrando una representación social es que quitamos todas las partes negativas de ese objeto a representar y nos quedamos solo con las partes positivas porque lo estamos asimilando como nuestro. Pensemos, por ejemplo, en las cervezas o en el concepto de la Coca-Cola, que tienen aspectos que podríamos considerar, bueno, en este último ejemplo, pues no es tan fácilmente reconocer cualidades positivas en la Coca-Cola, pero uno puede pensar que quita la sed o que es refrescante, etcétera, pero cuando uno asimila ese concepto para integrarlo a su red de conocimientos previos, lo que puede hacer o lo que hace es quitar todas las cuestiones negativas de ese objeto a representar para quedarse solo con las positivas. En el estudio de Moscovici sobre el psicoanálisis, que fue en el 1961, pues los sacerdotes, cuando hablaban del psicoanálisis, sí hablaban de que existía un inconsciente, de que había represión, sublimación y ciertos mecanismos que para los sacerdotes pudieran ser aceptados. Pero todo lo que tenía que ver con el desarrollo psicosexual de los niños, los padres lo ignoraban o lo rechazaban. No hablaban de él porque no formaba parte de su representación social del psicoanálisis porque eran negativos. A esto se le llama la construcción selectiva. La esquematización estructurante significa que todas las representaciones tienen una estructura en la que se pueden encontrar otros conceptos alrededor de esa estructura. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Podemos pasar, por favor? Entonces sería encarnar el pensamiento, hacerlo concreto, la objetivación. Otro concepto es naturalizar, que consiste en darle una dimensión humana a los objetos. Esto está muy estudiado en psicología también, donde nosotros para poder entender ciertos conceptos les damos una categoría humana. Los tenemos que entender desde este punto de vista. Por ejemplo, cuando en el fútbol alguien dice que el balón se niega a entrar, es otorgarle al balón cierta personalidad que es inexistente. Para comprender la mala suerte o la mala técnica de un jugador, se dice que el balón se niega a entrar. Es naturalizar y darle una cualidad humana al objeto. Finalmente viene el otro proceso muy importante, que es el anclaje. El anclaje es
cuando nosotros recibimos un concepto y cómo lo insertamos dentro de un concepto previo de elementos que nos da la representación. Finalmente, cómo anclemos un concepto dentro de una red previa de conocimiento es cómo se le va a reconocer a ese objeto que estamos internalizando, porque lo estamos poniendo dentro de una red de conceptos que le van a dar sentido. Por ejemplo, en la lucha feminista, que vamos a hablar de eso dentro de un momento, cuando alguien ve la lucha urbana de las mujeres feministas, no es lo mismo ponerlo dentro de un concepto previo de lucha libertaria, de lucha por la defensa de las personas y de las mujeres, del derecho que tienen las mujeres para defenderse, y otros conceptos, que decir que están atentando contra los bienes de la ciudad, que es un ánimo de destrucción, y compararlas con otras clases o insertarla dentro de otros conceptos que tienen que ver con la delincuencia. Evidentemente que la primera forma de anclar el objeto es positiva y la segunda negativa. Podemos pasar a la siguiente lámina. Y finalmente tenemos la representación social como un producto, que es poder estudiar a la representación. Ya pasamos desde el nivel de la sociedad, de cómo se crean los conceptos sociales, al segundo nivel, que es cómo los internalizamos, al tercero es cómo los estudiamos como un producto concreto. Todas las representaciones sociales tienen una actitud, un nivel de información y un campo de representación. Significa que podemos estudiar la representación social desde la valoración positiva, negativa o neutra que tiene un sujeto o un grupo sobre ese concepto. Podemos, por ejemplo, estudiar, como lo hemos estudiado, la representación social de las computadoras en usuarios rurales o semirurales que apenas están utilizando la computadora. La primera actitud que se tiene es negativa porque se tienen unas ideas previas acerca de la computadora que las personas lo pueden rechazar. Y es decir, es una máquina muy sofisticada que envía mensajes que yo no quiero, no tengo dominio sobre la máquina y entonces la rechazo, porque además me puedo equivocar y se puede borrar todo lo que estoy haciendo. Bueno, esa es la actitud que puede tener alguien sobre un concepto que está asimilando y que está construyendo una representación social. Después está el nivel de información. Todas las representaciones sociales tienen mayor o menor nivel de información. Hay aquellas que están basadas más en el conocimiento de la vida cotidiana y hay otros grupos que construyen representaciones sociales más vinculadas con la ciencia. Por eso se habla aquí que tiene que ver la inserción social del grupo para reconocer el nivel de información dentro de una representación social determinada. Esto tiene su utilidad práctica. Podemos, por ejemplo, crear campañas de información sobre uso de preservativos o sobre vacunación o algunas decisiones que se tienen que tomar y que a veces son rechazadas por falta de información. Si nosotros podemos evaluar el nivel de información de un concepto que tiene un grupo, entonces podemos planear una intervención. Y finalmente todas las representaciones tienen una estructura. Vamos a ver allí que hay una estructura que se le llama núcleo central. La representación social está determinada por la existencia de ese núcleo central. Cuando ya se ha descubierto, pues entonces es lo que le va a dar sentido a esa representación. Hasta que no se modifique el núcleo central, no se va a modificar la representación social de ese concepto. Ahí hay una pequeña figura que habla de la representación social del SIDA. El núcleo central que comparten las personas acerca del SIDA tiene que ver con la enfermedad, con la muerte y con la actividad sexual. Mientras eso no se modifique, la gente no va a cambiar su representación social del SIDA. Y luego vienen otros elementos que se les llama periféricos y otros más tangenciales, o que están más afuera, más periféricos, que aparecen en esa lámina. Bien, seguimos con la siguiente lámina. Por favor.
Bien, pues entonces ya vimos lo que es la teoría de los niveles, ubicando el problema de las mujeres, como lo vamos a plantear, como un problema ideológico, la representación social, de cómo se construye la representación social de, en este caso, la educación a distancia, la mujer estudiante en general y la mujer, que hay un estudio muy interesante sobre representación social de la mujer de Álvaro, un psicólogo español, si quieren les doy la referencia, José Luis. Y ahorita voy a hablar rápido de una lectura que hicimos sobre estas representaciones sociales y las nuevas rutas. En esta foto tenemos a Van Dijk, a Teun Van Dijk, que es un psicólogo o semiólogo holandés. Después en medio está Jean-Claude Abric y María Auxiliadora Banch, venezolana, que es una psicóloga social que tiene nuevas perspectivas para el estudio de las representaciones sociales. Son tres grandes autores de la psicología social. Podríamos pasar. Bien, ya después que acabamos de ver los tres niveles de representación social, pues hay las representaciones sociales en la actualidad tienen un gran impacto, el estudio de representaciones sociales, principalmente, como vimos en la lectura, en América Latina. ¿Por qué? Porque no es una ciencia utilitarista la que se está llevando a cabo con el estudio de las representaciones sociales, sino que es el alternativo a una ciencia social neoliberal. ¿Qué significa esto? Que no es de interés de los grandes grupos científicos y dominantes que aplican su criterio y, por ejemplo, en la publicación de artículos científicos, donde si uno no hace un tipo de psicología, no puede publicar en revistas con corte cuantitativo, con una orientación conductista. Entonces, pues el enfoque de las representaciones sociales es alternativo, porque estudia fenómenos que se anteponen a los poderes establecidos. Lo vamos a ver en un momento. La teoría de las representaciones sociales tiene vigencia actual o se está desarrollando mucho en Brasil, en Argentina, en Colombia y en México principalmente. En Europa, al no tener apoyo en las instituciones académicas, se está perdiendo un poco el impulso que tuvo en un origen en la psicología social europea. Después, el segundo punto tiene que ver con los nuevos enfoques que están relacionados con el habla, con el análisis del discurso, con el enfoque del diálogo, estudiar las formas de expresión y los contenidos lingüísticos para poder explicar los contenidos de las representaciones sociales. Ya no es solamente hacer un mapa de los conceptos, sino ir adentrarnos más en el análisis del discurso, que tiene un fundamento ideológico y político para poder entender cómo se están construyendo las narrativas y los discursos sobre un tema y las representaciones sociales sobre un tema específico. Es por eso que estamos volviendo a Vygotsky, la teoría sociocultural, a Castoriadis, del imaginario, a la memoria colectiva de Halbach y a la postura de Freire sobre el conflicto y la liberación. En la actualidad, la teoría de las representaciones sociales se aplican a los campos de educación y comunicación y es una herramienta teórica para poder explicar los movimientos sociales como el feminismo, los movimientos LGBT, el ecologismo, los movimientos indigenistas, etcétera, porque lo que esos movimientos están planteando es una nueva realidad de comprensión del mundo y la teoría de las representaciones sociales tiene que dar cuenta no solamente del conflicto, sino de la construcción de representaciones sociales alternativas. Muy bien, pasamos a la siguiente lámina, si son tan amables. Me estoy yendo un poco rápido, lo vamos a ver. Bueno, vamos a hablar un poco de los métodos de estudio de las representaciones sociales, que va a ser de utilidad para ustedes. Podemos pasar a... Básicamente hay dos grandes modelos en investigación social, que es el método o la aproximación cuantitativa y la aproximación cualitativa. La siguiente lámina, por favor. Bien.
La técnica cualitativa que más se aplica es la de la asociación libre de palabras. Por ejemplo, ahí hay un instrumento que puede ser el alcohol. Si nosotros queremos reconocer cuál es la representación social del alcohol en una determinada sociedad o grupo, pues podemos hacerlo de esta manera, pidiéndole a un sujeto del grupo que queremos estudiar que nos diga las primeras 10 palabras que le viene a la mente al escuchar la palabra alcohol. Ustedes pueden ver en esta fotografía que le tomé al instrumento, donde vienen los espacios para poner esas 10 palabras. Nosotros podemos decirles a los participantes en el estudio que tienen 1 minuto para terminarlo o 30 segundos. De tal manera que, de acuerdo con la teoría, dice que se está cortando. Sí me interesa saber si se está escuchando correctamente. A mí Sí, también se me doctor, cortó. sí se escucha. Se escucha bien, dice Ulises. Muchas gracias, Ulises. Erika González también. Muy bien, se va escuchando. Perfecto. Bueno, a lo mejor es un problema del internet. De todas maneras, estoy grabando la sesión. Creo que se estoy grabando la sesión. Y si no, pues... Sí, se está grabando la sesión. Entonces, sí. Bueno, les estoy comentando de este instrumento. Cuando los contenidos que vienen más rápido a la mente, que son los inconscientes, supuestamente, el sujeto respondiente pone los primeros que le lleguen a la mente sin que exista ninguna censura, y entonces uno puede tomar esas palabras de manera natural y basándonos en la teoría psicoanalítica, decir que son los contenidos que no han pasado por censura y que podemos hacer una estimación a la hora de poder juntar todos los cuestionarios aplicados de manera natural. Pero si se dan cuenta, tiene una línea también al final. Podemos pedir al sujeto que vaya jerarquizando, siendo el 1 el término más importante hasta el 10, menos importante, que sería el 10. Eso lo tenemos que vaciar en una tabla de frecuencias, ya sea por el método natural o por el método jerarquizado. Bueno, ¿podemos avanzar, por favor? Aquí no sé qué está. La siguiente lámina, si es tan amable. Bueno, no sé si se esté capturando. Ya. Después hay una representación gráfica. Si se dan cuenta, en esta lámina aparece vicio, adicción, y vienen una serie de porcentajes, de frecuencias, y después se hace una gráfica donde nosotros podemos ver, si volvemos a la lámina anterior, que hay un núcleo central de conceptos que son los que indican el núcleo central de la representación social. Bueno, aquí podemos también utilizar otra técnica, que es la técnica del grupo focal, en donde nosotros tenemos una agenda de temas que podemos ir desahogando con un grupo de 7, 9 sujetos y vamos nosotros asimilando, grabando la construcción de conocimiento social en un grupo determinado, que fue lo que hicimos la doctora Carla Contreras y un servidor cuando hicimos la investigación sobre discriminación en jóvenes. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina si son tan amables? En la siguiente lámina van a poder ver que hay un guión y ese guión se va agotando. Uno va hablando con los jóvenes, en este caso fue jóvenes de preparatoria, de segundo año de bachillerato, y entonces vamos hablando sobre distintos temas. Tenemos un guión previo y entonces de allí, a la hora de hacer la interpretación, podemos reconocer las representaciones sociales sobre la discriminación que tienen los jóvenes.
Pasamos a la siguiente técnica, por favor. Bueno, estos son de lo que vamos a hablar en un momento, que son los problemas que tienen las mujeres para avanzar en el sistema del SUAYET, en el sistema en línea. Entonces, igual hacemos los planteamientos. Estos se están haciendo estas entrevistas de manera individual. Es un guión de preguntas a profundidad, donde hablamos de problemas en general, los problemas tecnológicos, problemas académicos, problemas de pareja, cómo solucionan esos problemas de pareja, problemas de tipo familiar y la solución de problemas familiares. ¿Podemos continuar con la siguiente lámina, por favor? Vamos a ver en la siguiente lámina que también se plantean problemas laborales y problemas económicos y al terminar la entrevista a profundidad, pues les pedimos a las mujeres que participan que nos digan algún comentario. Seguimos en la presentación, por favor. A la siguiente lámina. Bien, vamos a hablar de dos grandes autores de manera rápida, que sería el padre Nacho o Ignacio Martín Baró, que era un sacerdote jesuita que murió asesinado en El Salvador en los años 90 y que es un teórico de la psicología social muy importante, padre de la psicología social de la liberación en América Latina, y Michel Foucault. Avanzamos, por favor. Bueno, es mucha la literatura y muchos los conceptos sobre poder, agresión y violencia que son representativos de una cultura determinada, en este caso la cultura machista. Vamos a identificar el poder en términos Foucaultianos como una instancia que es inasible, que es intangible, que existe, que opera, que es culturalmente construida y que enraiza en creencias básicas de la cultura. Cuando una cultura se fundamenta, como todas las culturas, se fundamentan en creencias básicas sobre la naturaleza del hombre, la naturaleza de las relaciones del hombre, de su propósito en la vida, una serie de creencias básicas de su relación con el medio ambiente, pues entonces eso es lo que sostiene una cultura determinada. Y si esas creencias arraigadas tienen que ver con la relación de sumisión de la mujer y de predominio del hombre, entonces esas bases culturales son las que van a dotar de este elemento de poder en una cultura determinada. Y ese poder no tiene que estarse ejerciendo todo el tiempo de una manera autoritaria, sino que existen estas instancias de poder que se ejecutan en la vida cotidiana. La violencia concreta institucional, por ejemplo, es una de las expresiones de poder más evidentes. Estamos hablando de las instituciones, no solamente del poder político, sino del poder familiar, del poder educativo, del poder religioso, del poder de las relaciones interpersonales, como institución. Ahora vamos a hacer una pequeña diferencia entre agresión, violencia, violencia liberadora y simbólica. Estos conceptos tomados de Ignacio Martín Baró. Para Ignacio Martín Baró, la agresión es una conducta natural de las especies inferiores al ser humano. Los gatos, los perros, los tejones, cualquier especie inferior, incluyendo al mismo ser humano, pues actúa de manera agresiva como una manera de defender su espacio y a los suyos. Este concepto de agresión, pues es un concepto que lo entiende como una conducta natural. Sin embargo, la violencia no es una conducta natural, es una conducta cultural humana que tiene como propósito en sus grados más extremos el exterminio del otro, la violencia para hacer daño y aniquilar al que no piensa como uno. Lo hemos visto en la historia humana constantemente. Sin embargo, el padre Nacho, Ignacio Martín Baró, dice que hay una violencia liberadora, que es cuando los grupos sometidos a una relación de poder
que están siendo explotados y que viven en una situación que ya no pueden tolerar, recurren a la violencia para poderse liberar de esa relación de poder. Tiene que haber entonces, para que exista una violencia liberadora, una concientización de la situación en la que viven y considerar que esa situación no es natural ni es justa, porque hay quien piensa que las relaciones sociales son naturales. Y entonces la violencia liberadora, en última instancia, libera al sujeto sometido y al sujeto que ejerce el poder. Es una violencia liberadora para las dos partes, dice Martín Baró. Y la violencia simbólica es aquella que pueden ejercer los detentadores del poder a través, diría Althusser, de los aparatos ideológicos del Estado y que no necesitan caer en la agresión, en actos punitivos para hacer que los demás hagan lo que ellos dicen. Todos cuando fuimos niños pudimos vivir esa violencia simbólica a través de la mirada de la madre. Las control con la pura mirada es suficiente. Fue suficiente. Era suficiente, perdón. Muy bien, podemos pasar a la siguiente lámina. Sí se está escuchando porque me manda mensajes medio extraños la transmisión. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente lámina, si son tan amables, para ir concretando. Ahora vamos a hablar de la violencia machista en contra de las mujeres que estudian a distancia. Ahí está la foto de una exalumna que está tomando clases a distancia. Y bueno, pasamos a la información, si son tan amables. ¿Qué es lo que ocurre en muchos de los casos en la educación a distancia? Ahorita vamos a hablar de un ciclo de rezago-abandono en el cual, pues, ahora sí voy a hablar del perfil de las estudiantes. El 75% más o menos de estudiantes que entran a la carrera de psicología a distancia en la UNAM son mujeres, 25% hombres. La mayoría, bueno, tienen una edad promedio de 34 años, 35 años, y muchas de ellas con hijos que viven en una relación de pareja, algunas casadas, otras en unión libre, que ven en la carrera a distancia una segunda oportunidad de poder avanzar en algo que dejaron abandonado, porque muchas de ellas dejaron sus carreras por razones laborales o por cuestiones de matrimonio o por cualquier razón, pero ya tienen una oportunidad para continuar sus estudios de licenciatura. Están agradecidas con la universidad. Y empiezan en el primer punto, que es el optimismo por continuar estudiando estas carreras. Y lo que no saben es que al entrar a estudiar a distancia, su vida va a cambiar. Creen que es sencillo meterse a una computadora y estudiar. Sin embargo, la presencia de la computadora en el espacio familiar, en sus actividades cotidianas, implica una intrusión. Y además hay otra cuestión que es muy importante, que las estudiantes a distancia y todos los estudiantes en general, pero en particular las mujeres, deben saber que el tiempo que tienen disponible ya no les va a pertenecer. Lo vamos a ver ahora, pero el tiempo que tienen para estudiar ya no es suyo. Lo que hay son conflictos que dificultan el avance. ¿Cuáles son estos conflictos? Pues que ya va a tener que dedicarle tiempo que antes le daba al marido o a los hijos o alguna actividad personal como hacer deporte o tener cursos o actividades laborales, las va a tener que disminuir. ¿Por qué? Porque le va a tener que dedicar tiempo al estudio. Y eso no se lo dicen. Se podría pensar que eso es algo obvio, pero muchos de las estudiantes dicen, en mis ratos libres voy a estudiar, y se dan cuenta que al ser una carrera en licenciatura necesitan dedicarle más horas de las que pensaban, y eso las mete en conflicto familiar. Entonces, entran en una situación de conflicto familiar, principalmente con la pareja,
que les empieza a decir que tienen que atender su rol de género, que tienen que cuidar a los hijos, darles de comer, dar de cenar, atender al marido, hacer sus actividades y que después pueden, si tienen tiempo, pues avanzar en la escuela. Todo esto genera un malestar psicológico que muchas de las estudiantes no pueden controlar y empiezan a tener problemas de tipo físico o psicológico, pierden confianza porque empiezan a reprobar materias y en el sistema a distancia reprobar materias eh, pega mucho en la motivación y empiezan a rezagar y abandonar eventualmente las carreras, la carrera. ¿Podemos continuar, por favor? Bueno, nosotros hemos hecho varias investigaciones sobre el... Primero empezamos con estudios sobre discriminación en espacios mediados por tecnología y cuáles eran los agentes que discriminaban más a hombres y mujeres. Después nos dimos cuenta que el problema es un problema de género porque existe presiones por parte del grupo social donde viven las mujeres para demandarles primero que cumplan con su rol de género y posteriormente que puedan ellas continuar con sus actividades hasta que el marido en muchos casos lo permita o la pareja lo permita, porque consideran muchos de ellos que son actividades secundarias. Muchos piensan que son puntadas o ideas que tuvieron alguna mujer por avanzar en sus estudios y piensan que pues lo hace nada más porque no tiene otra cosa que hacer, no es algo importante, ni la actividad de la mujer ni el tiempo. Entonces, pues se dan problemas por esa situación. Vamos a ver cómo están relacionadas con la cuestión de género. Los principales problemas es, en términos de los problemas tecnológicos, pues hay una falta de cultura informática, no conocen los equipos obsoletos ni las necesidades que se requieren para estudiar a distancia, ni tampoco tienen un internet con la suficiente capacidad para poder llevar a cabo sus actividades. Sus equipos están obsoletos. Sabemos, porque está estudiado, que hay una brecha digital por género en la cual las mujeres van en desventaja y sobre todo estas mujeres que están retomando sus actividades académicas porque no tienen la cultura informática suficiente para poder explotar los equipos de mediación tecnológica para estudiar. Entonces, ese es un problema. Muchas de ellas empiezan a desanimar porque les piden la utilización de programas, aplicaciones, videos, podcasts que no tienen las habilidades tecnológicas para poderlo hacer. Muchas abandonan. Nosotros lo vemos que del 100% de alumnas que se inscriben a primero, se cae un 40% que ya no se inscribe a segundo. Por muchas razones, pero estos son algunos de los problemas. El segundo problema tiene que ver con los problemas académico-administrativos, porque las administraciones de las carreras no hacen visible los problemas que pueden hacerlo, por ejemplo, de los conflictos familiares que pueden existir, y entonces muchos de los estudiantes que entran, pues no tienen la inducción al sistema educativo, a la modalidad en línea. Entonces, generan problemas académicos administrativos porque tampoco saben que pueden dar de baja materias, y que dar de baja materias no es algo negativo, que tienen un tiempo para poder cursar su carrera. Después el tema central, que es el problema de pareja. El reclamo por el tiempo que las mujeres destinan al estudio. Esto crea muchos conflictos, insatisfacción, violencia. En muchas ocasiones, nosotros en las entrevistas a profundidad que llevamos ahora, que son aproximadamente 30, nos ha tocado observar que en casos de éxito, es decir, son mujeres que terminaron la carrera y aún así tuvieron estos problemas. En algunos casos el marido les prohibía estudiar y tenían que estudiar en la madrugada. En un caso el marido le quitó la computadora a una de las chicas y le dijo, a ver, ¿cómo estudias? No te voy a dar dinero. Y ella le comentó a un tío, el tío le prestó una computadora, una laptop y le dijo, solamente que tienes que estudiar a escondidas.
terminó la carrera, en las madrugadas se paraba cuando el marido estaba dormido y hacía sus tareas. Cuando su marido se iba a trabajar, también hacía sus tareas. Eh, pero el marido estaba convencido de que él había obligado a la mujer a que no estudiara. De estos casos son muchísimos en distintos niveles. Este fue un caso muy específico, pero hay casos de divorcio, de separación, etcétera, por los problemas de pareja que lo que expresan es esta relación de género y de violencia. ¿Podemos continuar, por favor? Bueno, los problemas familiares más allá del marido también son un problema porque muchas de las mujeres que estudian pues tienen hijos. En los casos de éxito de mujeres que estudiaron la carrera, en muchos de ellos, en la mayoría, los hijos pues motivan a los papás, a la mamá, para que estudie y que no abandone. Sobre todo en la situación en que hay una separación con el esposo, los hijos se convierten en apoyo para las madres que estudian. Sin embargo, sí se les pide a las mujeres, se les reclama que cumplan con su rol eh, protector de cuidado. Y entonces todas las actividades laborales que están vinculadas al cuidado de los hijos, del marido, de las madres, porque muchas viven con su familia ampliada, pues tienen que cubrir con esa función. Y en muchos de los casos de estudiantes con éxito han sabido de alguna manera unir las actividades familiares de tiempo que le tienen que destinar a la manutención de la casa, a los cuidados de la casa, con el estudio. Después podemos ver que también es muy importante en el caso de las estudiantes de la UNAM que los problemas económicos pueden limitar el avance de los estudios. Por eso, para la mayoría de las que han terminado la escuela, las becas fueron muy importantes. Es decir, contar con una beca es determinante para continuar con los estudios o tener estudios permanentes. Los problemas laborales también pueden, nosotros vemos en los casos de éxito que cambiaron de trabajo las mujeres porque no contaban con el apoyo de los patrones para tomar algún tiempo para llevar a cabo actividades como prácticas, etcétera. Y es muy importante contar con permisos en el ámbito laboral para poder avanzar. Muchos de los casos de éxito cambiaron de trabajo durante el tiempo en el que cursaron sus estudios. Avanzamos, por favor. Bien, hay problemas psicológicos, como ya lo mencionamos. Esto se ha generalizado en los estudios superiores. Ya sabemos que principalmente las mujeres sufren mayores niveles de estrés por el nivel de compromiso que tienen y porque pues tienen que hacer doble o triple jornada. Y entonces se expresan en estrés, ansiedad y en algunos casos depresión. Pero un punto muy importante en los casos de éxito que hemos estudiado, yo diría que un 80% de los casos que hemos visto, las mujeres han entrado a psicoterapia y consideran que es un apoyo muy importante para ellas. En el caso del SUAYET tenemos un área de apoyo psicológico donde muchas de las estudiantes van y entonces la actividad de psicoterapia les ha sido muy útil para poder continuar con sus estudios. Y bueno, también tenemos muchos problemas físicos. Aquí tomaré nada más un tiempo para decir que a diferencia de las carreras presenciales en la UNAM, las carreras a distancia no tienen un sistema de evaluación de la salud del estudiantado. El sistema automatizado de salud que tienen en la UNAM, en él no participan las estudiantes a distancia. Entonces no se conoce su situación física. Lo que sí podemos reconocer es que muchas de las mujeres que estudian, pues tienen problemas o desarrollan problemas físicos por su actividad. Las que vienen allí enumeradas, que son problemas de visión, de postura en las piernas, las gripas recurrentes por la baja de defensas, falta de sueño, etcétera. Y también se ve en somatizaciones como la piel, pelo, gastritis, peso, pérdida de peso o ganancia de peso, que nosotros estamos documentando en nuestra investigación. Adelante, por favor. Bueno, voy a hacer los comentarios finales para poder pasar a las preguntas. Ahorita ha sido una presentación
teórica para poder ubicar el contexto, para poder entender la situación social que viven las mujeres que estudian a distancia. Leeré los comentarios finales. Dice que la experiencia que viven muchas de las mujeres que estudian su licenciatura a distancia se da dentro de un contexto de una cultura machista y patriarcal que establece como prioridad la ejecución del rol de género de las mujeres. No pueden desprenderse de este rol de género mientras hacen sus estudios. El poder que se ejerce sobre ellas hace que el tiempo que tienen disponible no sea considerado como suyo. Para asegurar lo anterior, se ejerce objetiva y simbólicamente la violencia y eventualmente esta situación de violencia intrafamiliar, que son los casos extremos que hemos comentado, puede generar ciclo de rezago-abandono. La representación social dominante en esas relaciones de la mujer es que demanda que sea pues, el agente cuidador y afectivo que se hace cargo del hogar. Es necesario entonces que las instituciones educativas superiores, como en el caso del SUAYET, puedan hacer visible este problema y aborden la problemática abiertamente a través de inducción, cursos, etc. Bien, pues esa es la presentación y muchas gracias. Pues muchas gracias, buenos días nuevamente. Vamos a darle las gracias al doctor Marco Antonio González Pérez, que nos hizo el favor de dar esta interesante ponencia. Pues vamos a dar inicio a las preguntas y tenemos la primera, que es de Diana Karina, que nos dice: me llama mucho la atención, hay que ponerme los lentes, cómo ya están naturalizados estos términos en las sociedades, la agresión, violencia, etc. Y pues estoy totalmente de acuerdo con día, lo que plantea, pero ya es muy normal para muchas personas. ¿Cómo se llama, perdón? ¿Usted qué piensa, doctor? Diana Karina. Sí, lo que plantea Diana Karina y que nos lleva a el hecho de que necesitamos reflexionar en torno a esta naturalización de relaciones de poder que se toman como naturales y que no son naturales, como lo comentaba hace un momento, ¿no? Si queremos transitar a una sociedad más justa, con equidad, pues debemos reconocer que son relaciones impuestas culturalmente y que no deberían entenderse como formas naturales de relación. Sin embargo, vemos un mundo lleno de violencia, de machismo, de agresión, de exterminio, que en las redes sociales lo vemos constantemente y bueno, a los psicólogos nos toca denunciar que no debe ser normalizado estas formas de expresión y que también cumplen con un fin ideológico y político de predominio de un grupo sobre otros grupos. Estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Muy bien, tenemos otra pregunta. Ella es de Erika González. Dice: no es fácil tener que atender todo y estudiar. Pues eso es también muy cierto. Para que todo lo que se, para todo lo que se muchas de las mujeres, o la mayoría de las mujeres, y también de los hombres que están en una situación donde la mujer estudia, pues lo que deben hacer, lo que nosotros proponemos que se haga inclusive en inducción universitaria, es decirles que estos problemas pueden surgir y que se tiene que llegar a una negociación para poder llevar a cabo de la que de alguna manera está comprometida, que sepa que son actividades culturalmente asimiladas y que si debe cumplir con ellas, también debe de contar con el apoyo de la familia y del marido, que en muchos de los casos de éxito así ocurren, hay una negociación para que las actividades puedan llevarse a cabo de manera acordada y que no sean una situación, una causa de un conflicto
que después no se pueda manejar. Se tiene que negociar esta situación. Muy bien. Tenemos otra pregunta, doctor. Es de Pedro Vilchis Martínez. Dice, la construcción social de las relaciones de poder entre hombres y mujeres y viceversa se ve definida por el modelo económico imperante desde la colonia. Sí, es un hecho, y yo diría que en el desde trabajo antes de de la cuidado de las colonia, mujeres tienen como una carga ya de probablemente facto desde y de roles que el hombre esperados empieza para a los generar varones en cultura, nuestra sociedad la actual. separación de los roles es algo que se dio por necesidades de apoyo mutuo, como establece Engels, y en realidad todo eso va construyendo una ideología, una cultura que determina pues cuál es el rol que tienen que cumplir hombres y mujeres. Sin embargo, después de tantos siglos y de tanto desarrollo cultural y de artefactos y condiciones que podemos tener, creo que se deben asumir nuevas formas de relación que no están vinculadas al rol tradicional. Estamos en una condición de reflexionar críticamente sobre este aspecto y de poder, porque muchos de los casos de éxito ocurren así. Déjenme contarles una pequeña anécdota. Este, eh, una chica que tenía problemas, un estudiante que tenía problemas con su marido porque el marido no la dejaba estudiar, eh, lo inscribió a la carrera, a otra carrera, pero también a distancia, lo convenció. Y eso hizo que los dos tuvieran un horario compatible, se iban a un café, cada quien hacía su tarea, leían, estaban ahí 3 o 4 horas y se regresaban a su casa. Y dice, esa fue la manera como yo negocié poder estudiar, metiéndolo a él a estudiar. Entonces sí hay formas distintas. Muy bien. Nos dice Marlene Saray León. Es un tema bastante interesante. Bueno, Me gustaría saber en mi de caso, dónde pues nace el interés por investigar yo entré a la acerca del UNAM tema de para violencia hacia coordinar las una carrera, mujeres no era yo que profesor, estudian. ya Y soy otra profesor de pregunta tiempo a la completo, vez, pero no lo era. ¿qué es lo que lo motiva? Y lo primero que hice como administrador o administrativo de una carrera, pues era escuchar a los estudiantes, escuchar a los profesores, hacer estudios sobre el sistema que tiene 5,000 alumnos, casi 5,000 alumnos. Y entonces, pues lo que identifiqué fueron problemas de discriminación externos e internos, es decir, la gente no cree y discrimina a los estudiantes a distancia porque piensan que eso no es estudiar. Hay instituciones que cuando los alumnos llegaban no los aceptaban porque venían de la educación a distancia y porque eran de mayor edad. Y internamente dentro de la misma FES, la universidad donde yo era jefe de la carrera a distancia, los de la carrera de psicología presencial discriminaban o discriminan a los de a distancia, y entonces tampoco la universidad presenta la educación a distancia como una opción de calidad, porque los estudiantes a distancia desarrollan muchas habilidades distintas a los estudiantes presenciales, y entonces estábamos en cierta desventaja. Me interesó documentar eso y luego me di cuenta que dentro de la discriminación existía una situación de violencia hacia las mujeres que me fueron platicando y fuimos pasando del estudio general de la discriminación al estudio concreto de las dificultades que tienen las mujeres para avanzar en sus estudios. Porque la condición de mujer desde un punto de vista de género, pues se enfrenta a una cultura dominante, que es la cultura patriarcal machista. Ahorita estamos haciendo este estudio, lo estamos haciendo en la Facultad de Psicología de la UNAM y en otras escuelas de psicología para ver cuáles son las problemáticas que tienen las mujeres en distintas condiciones para avanzar en sus estudios.
Esa fue la razón que me llevó a estudiar este tema. Muy bien. Bueno, Bueno, tenemos otra pregunta de primero, cada quien en su Juan Carlos ámbito Vargas, de y él nos profesional, dice, ¿cómo podemos tanto en la nosotros como clínica, en la psicólogos laboral, influir en la sobre el psicología tema actual educativa, en la presentado? psicología social, pues siempre tener presente que vivimos en esta cultura y hacer reflexiones constantes acerca de algo que no puede ser considerado, como ya lo hemos dicho, natural. Y ser muy críticos en cuanto a que la situación social actual tiene que modificarse completamente porque hay una situación de violencia psicológica y física y simbólica hacia las mujeres en todos los ámbitos que nosotros no podemos continuar con esa situación. Entonces, sí participar también con nuestra opinión, hasta cuestionar nuestros propios roles masculinos y en los ámbitos que nos corresponde de trato social, pues también sensibilizar a las personas sobre esa necesidad. No todo el mundo lo ve, ¿eh? Entonces sí es necesario que el psicólogo participe. Muy bien. Tenemos otra pregunta para el doctor. Es de María Auxilio. Dice, en las lecturas de revisión se menciona que las representaciones sociales tienen la característica de dar estabilidad, Esa pero pregunta es muy ¿qué interesante sucede porque cuando más allá de brindar efectivamente estabilidad, logra cuando el generar cambio un social, cuando las desequilibrio presiones de grupos respecto a los sociales tipos de eh, discriminación que se ejercen en el día a confrontan una día? situación estable, donde hay un poder dominante que hace que una condición social prevalezca con sociales existentes. Y entonces, aquellos que son detentadores de esos grupos, de esas representaciones sociales existentes, se sienten agredidos y empieza un conflicto social que tiende, como todo conflicto, hacia el cambio social que puede ocurrir, que tiene que ocurrir tarde o temprano. En realidad, lo que el mismo Moscovici dice acerca de las minorías activas que confrontan representaciones sociales dominantes ante representaciones sociales de cambio, es de que poco a poco se va avanzando en establecer el reconocimiento de esos planteamientos. Entonces, si bien la representación social da cierta estabilidad, las representaciones sociales tienden a cambiar también por efecto de los cambios sociales ideológicos de la sociedad, que es lo que está ocurriendo ahora en el movimiento feminista, que aunque haya grupos que rechacen este movimiento y algunas de las actitudes del movimiento feminista, en general, de un análisis objetivo, uno no puede decir otra cosa, sino que tienen razón, porque la sociedad no puede permanecer como está, ni los abusos, ni... Entonces, este movimiento, con sus idas y venidas, pero va haciendo que la sociedad se modifique y cambie. Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta también Bien. muy interesante. Es de Josefina A ver si interpreto Alejandrina. bien la pregunta. ¿Puede Dice, venir, ¿qué por pasa si ejemplo, la de la violencia institución viene desde familiar? la institución ¿O al puede cuestionar venir la de una necesidad institución o los educativa o de problemas una que institución pueda política? estar teniendo una mujer? Todas las instituciones pues tienen formas ideológicas de expresión. Por ejemplo, en muchas sociedades o en muchas familias está mal visto el divorcio. Y entonces, en aquellas parejas donde una mujer quiere separarse del marido,
porque no lo aguanta, porque es un borracho, o un golpeador, o se aparece de vez en cuando y no da dinero, muchas familias que están basadas en principios culturales, como ya les dije, muy arraigados, tienden a ejercer una violencia institucional contra la mujer, a decirle, pues mira, así son los hombres, tú aguanta, te va a cambiar, habla con él, sírvele su pancita para que esté alegre y no te vaya a dejar por otra. Eso es violencia también. Entonces, sí, las instituciones también juegan un rol de permanencia en formas culturales de creencias ideológicas. Entonces, la pregunta es muy interesante porque sí, a veces uno no lo ve tampoco y piensa que a lo mejor la abuela o la mamá le está dando a uno un buen consejo, ¿no? No pierdas todo porque se fue de borracho o tu esposo nunca llega o anda con otra, te va a valorar y cosas así. Entonces, en la lucha por el cambio social, uno tiene que confrontar el pensamiento institucional también. Bueno, pues aquí hay varias cosas que yo he Muy visto, por bien, ejemplo, en tengo el otra Suayet. pregunta, igual también de Juan Si una Carlos, y nos mujer está dice, pasando por ¿qué les problemas de recomienda a las violencia mujeres compañeras si están simbólica o pasando física, o por que un no le tema permitan similar? estudiar, eh, en el Suayed hay una red social de apoyo que funciona muy bien, en el cual son muy solidarias las compañeras y entre ellas se van orientando, dando consejos, etcétera. Otra es a pedir apoyo psicológico si fuera necesario y, eh, y acudir a una instancia legal, que eso es muy importante, si hay un abuso y sobre todo, pues tener de dónde recibir esta sororidad en caso de las mujeres o en un apoyo familiar. Lo que no es tan, lo que considero que es un error es quedarse callada y decir es mi problema y a ver cómo lo resuelvo, sino más bien buscar apoyos, porque en estas luchas de poder sí es importante tener apoyos que le den un cobijo a las personas que tienen, a las mujeres que tienen estos problemas. No, no invisibilizarlo. Bien, Muy eh, bien, muy bien. Tengo otra hay pregunta de este, Mari Luna Ayala. un problema generalizado Dice, de ¿qué se tendría estrés que hacer para en que los las mujeres que estudiantes tienen de un nivel estrés superior. frecuente y que les Ahora con la genera pandemia pues síntomas se ha hecho todavía fisiológicos y más dramático en psicológicos algunos de los casos. puedan reducir este Creo que es problema? importante tener apoyo psicológico, o por lo menos los testimonios que nosotros tenemos es que les han funcionado muy bien, y tener algunas otras actividades que puedan mejorar su situación psicológica, por ejemplo, dar de baja materias. No sé, en el caso de Suayet, dar de baja de materias no es tan problemático porque tienen hasta 2 veces el tiempo para concluir, que tienen disponibles para concluir sus estudios. Y a veces se presionan mucho tomando cargas completas, entonces uno puede dar de baja materias para pues estar con menos situación de estrés. Y pues lo que recomiendan es procurar llevar una vida con sueño suficiente, con descanso. Sé que es muy problemático porque a veces uno está muy presionada, pero es bueno dormir bien, descansar, hacer ejercicio y estar en mejores condiciones para enfrentar al estrés. Y bueno, hay desde yoga hasta meditación,
pero básicamente pues es luchar en contra de esta situación de estrés, que hay varias alternativas para poderlo hacer. Sí, nosotros Muy creo bien, que vamos haremos un par más a terminar preguntas ya nuestro para concluir. La siguiente pregunta es de proyecto María de del investigación Carmen que tenemos Ibarra con la UNAM. y dice, ¿piensa Procederemos posteriormente darle a más hacer otro seguimiento a proyecto esta que investigación? tenga que ver más con la Dice, desde cultura, mi punto estudiar de más la vista es muy cultura interesante. machista y patriarcal y cómo es entendida por alumnos, alumnas y profesor, y hacer algo un poco más cualitativo y seguir a lo mejor haciendo un estudio con otras universidades para poderlo presentar y continuar con este tema que tiene que ver con las condiciones que tienen las mujeres para estudiar. Esa pregunta es también muy importante y no hice referencia a ella. Lo que nosotros podemos Muy ver es bien, que los vamos con la casos de pregunta éxito de de Nidia mujeres que aún en Valladolid. condiciones difíciles terminan sus ¿Qué cree que estudios sea lo que las tienen mujeres que ver les con la motiva a poder conocida como salir adelante resiliencia a pesar de la violencia que reciben? o un objetivo muy claro para estudiar. En los casos que hemos estudiado, por ejemplo, una, una constante es el hecho de que las mujeres dicen que estudiaron porque ya llevaban a cabo actividades, eran maestras o daban cursos, estaban trabajando y necesitaban el título para mejorar académicamente y mejorar la situación de su familia. Esa es una constante, ¿no? Es decir, una meta preestablecida desde el inicio de los estudios, que eres una especie de brújula o de guía para decirle constantemente que tenía que terminar, ¿no? Y otra situación es buscar siempre esa capacidad de que una persona, una mujer, no va a ser derrotada por situaciones como estas. Entonces, la mayoría eh, se preparaba en sus tiempos, llevaba a cabo sus actividades, fueron muy eh, organizadas en sus agendas de trabajo. Muchas dejaron de ver a sus familias más amplias, no iban a fiestas, sacrificaban muchas cosas porque sabían que pues era importante para ir avanzando en sus estudios. Entonces, yo diría que tanto en el caso de las estudiantes a distancia, pero particularmente en las estudiantes a distancia que hemos estudiado, tiene que ver con esa motivación, con esa meta que se establece desde el principio para terminar los estudios. Muy bien, y por último, sería de Diana Carolina Delgado, que tienen los mismos estudiantes de sus compañeras que son madres, Sí, esposas y es un están acto de estudiando. discriminación. Conozco casos donde las chicas Regularmente, podían ir a pues se estudiar y a supone que veces en la tenían que llevar a educación sus bebés o hijos y presencial, eran mal pues vistas son por los espacios mismos compañeros de para clase los o alumnos, ¿no? Que están allí hacían y a comentarios veces hay sobre poca ellas. sensibilidad por parte de compañeras y compañeros, inclusive de profesores, que no quieren que entren niños a la clase. Eh, o bebés, de las que acaban de tener bebés y que tienen que amamantar a sus hijos. Eh, a todos, bueno, no sé si a ustedes, pero a mí me tocó cuando era estudiante ver a compañeras que tenían bebés
y que el profesor se enojaba porque quería amamantar a su bebé en plena clase, cosa que es absolutamente natural, normal y necesaria, porque si no el niño se iba a poner a llorar y pues, lo tenía que, eran clases de 2 horas o 3 horas. Entonces, sí hay algo de discriminación porque se considera que un alumno de tiempo completo, pues tiene que ir solo al salón y dedicarle de manera presencial el tiempo a sus actividades. Eh, y bueno, ya hemos visto que esto también está cambiando. Hay parlamentos donde las mujeres llevan a sus bebés, amamantan a sus bebés en las curules, como en el caso de México y de España, donde ya se ha visto. Entonces, todo está cambiando, debe de cambiar, y también en las universidades debe de haber este sentido de solidaridad y de comprensión. Muy bien, muchas gracias. Le agradecemos, doctor Marco Antonio, por su tiempo, por darnos este tiempo tan valioso y sobre todo esta ponencia muy, muy interesante. Le agradecemos de verdad de todo corazón por habernos regalado su tiempo. Pues no nos queda más que darle las gracias y le cedemos la palabra a nuestra maestra Carla, por si quiere decir algo, maestra. Muy bien, muchas gracias, Abelino, por tu trabajo de moderación. Bueno, hay algunos comentarios que están en el chat, Marco, y que bueno, entre ellos pues está la idea de felicitarte, de ponerse en diálogo contigo acerca de la importancia de las redes de apoyo, y pues también algunos como ejemplos en torno al tema de cómo el solo hecho de definir quiénes usan los equipos, los dispositivos para las clases virtuales y demás, también ya muestra desigualdades entre los miembros de la familia y cómo también son ejercicios de violencia, ¿no? Lamentablemente por cuestiones de tiempo, pues no vamos a poder ahondar más en los elementos, porque bueno, siempre lo que hacemos pues es tener unas palabras de cierre y recuperar algunos de los elementos centrales de las presentaciones. Y bueno, para poder alcanzar, ya no podríamos darle a todos los últimos comentarios. Bueno, una cosa que me gustaría partir diciéndote y contándole al grupo también, es bueno, el grupo partió muy abruptamente contando nada más que eres profesor titular, y hay elementos muy interesantes que creo que vale la pena que sepa el grupo y destacar. Bueno, les cuento que el doctor Marco Antonio González es uno de los psicólogos sociales más importantes a nivel nacional, ha escrito y coordinado muchos libros, artículos científicos, capítulos de libros, ha obtenido financiamiento de proyectos CONACYT que han sido aplicados en toda la República Mexicana. Incluso yo trabajado con Marco en uno de esos proyectos, que es el de discriminación. Ahora es coordinado con recursos de UNAM, un proyecto PAPIT, en el que justamente está explorando las situaciones de rezago y abandono de estudiantes. Y creo que esto es muy importante destacarlo para los y las estudiantes del curso pues puedan tener la oportunidad de dimensionar, ¿no?, la calidad de ponente, la calidad no solamente de investigador, sino de persona con la que nos encontramos el día de hoy, porque sin importar la gran cantidad de experiencia que él tiene en el tema de la psicología social y de la publicación de temas y problemáticas vigentes de tipo psicosocial, como ustedes pudieron darse cuenta hoy, pues lo hace con una sencillez y con una amabilidad muy, muy padre, ¿no? Entonces, bueno, pues contarles eso a los estudiantes, a las estudiantes. Y por otro lado, me gustaría destacar algunos elementos de la presentación. Vi que varios de los comentarios estuvieron pues muy focalizados o muy como interesados en el tema de la violencia que viven las mujeres, que me parece
que es un tema interesantísimo, que personalmente me interesa, he sido estudiante, ahora soy profesora, veo esas problemáticas que Marco también empezó a identificar y de las que ya nos estaba compartiendo. Y bueno, me parece que el tema de la violencia es fundamental, ¿no? Sabemos cómo existen una serie de naturalizaciones, de representaciones de lo que es ser mujer y de lo que es ser mujer estudiante que se atraviesan en cómo las mujeres viven esta experiencia, ¿no? A veces, como lo decían por ahí en los comentarios, con tensiones, con estrés, con problemas o derivaciones físicas e incluso psicológicas, ¿no? Entonces, pues destacar que estás en un tema que creo que nos atraviesa. En este curso, por ejemplo, he tenido varios estudiantes que están trabajando, pero que además son madres, son esposas y que viven estos dobles o triples mandatos y que lo viven como estos ejercicios también como de obstáculos, ¿no? Si bien los comentarios en el chat estuvieron más focalizados en el tema de la violencia, a mí me gustaría destacar mucho de tu presentación todo el tema y agradecerte todo el tema que recuperas de las representaciones sociales, de qué son las representaciones sociales, de cómo las representaciones sociales son una teoría fundamental para la psicología social, muy vigente, que está siendo estudiado y trabajado mucho a nivel latinoamericano y que históricamente se trabajaba a nivel mundial. Y también te agradezco mucho, a mí me encantó de tu presentación este ejercicio que haces de mostrarnos cómo son representaciones sociales, ¿no? O sea, para mí creo que para los objetivos del curso es súper útil, fundamental lo que has hecho, porque efectivamente incluso en este curso hay un estudiante que está haciendo tesis sobre representaciones sociales, que además es mi tesista y que luego por ahí te vamos a invitar para que seas sinodal, a ver si aceptas. Pero para este estudiante y para otros estudiantes, pues es muy, muy enriquecedor saber, a ver, estoy trabajando un concepto que realmente forma parte de los temas actuales de psicología social, con una teoría que todavía sigue ofreciéndonos muchas explicaciones sobre lo que la gente piensa, sobre cómo la gente se simboliza el mundo, sobre lo que la gente pues constantemente usa como recursos para sus prácticas e interacciones, ¿no? Y además que nos ayudas contándonos cómo medirlo, ¿no? Tú tienes la formación, la cercanía con grandes teóricos de las representaciones sociales y creo que esto que nos muestras de, a ver, ¿cómo mido las representaciones sociales con una prueba de asociación libre? ¿Cómo esa prueba luego se convierte o se analiza en datos que nos permiten mostrar estos elementos del anclaje o el núcleo central o los elementos más fundamentales? Me parece que son muy, muy enriquecedores a nivel teórico, pues. Entonces, yo quería como destacar, recuperar esa parte, invitarles a los estudiantes a que también, pues, sigan pues poniéndose a lo mejor en diálogo con las cosas que estás publicando o con los eventos en los que estás. Una de las finalidades de este curso, como ya lo anticipaba al inicio, pues es que los estudiantes se aproximen a investigadores de otros escenarios que están haciendo investigación muy actual sobre temas vigentes, pero también que a lo mejor puedan hacer contactos o vínculos con estos investigadores para que funjan como sus lectores externos o como sus codirectores, etcétera, ¿no? Entonces también invitarle al grupo a que pueda, veo que Marco muy amablemente en el chat ya está compartiendo su correo y demás, entonces a que puedan ponerse en contacto con él, que a lo mejor incluso estén enterándose donde él está participando sobre el tema. De verdad que estamos ante un experto de las representaciones sociales. Ustedes, yo sé que en la materia de orientación en psicología social vieron el tema, que aquí hay que verlo ya en aplicación, ¿no? Alguien que lo esté trabajando y que más nos esté mostrando ejemplos como el hecho de discriminación que nos compartió o como este tema de violencia sobre la temática, ¿no? Pues bueno, eso era lo que quería como comentar, que me parece que era importante destacar, que era importante como reafirmar. Y pues nada, Marco, agradecerte mucho y cederte en este momento la palabra para que tú pues nos digas unas ideas finales.
Me parece que se cumplió muy bien el objetivo. Por un lado, ver el concepto, un concepto vigente, y por otro lado, ver cómo lo estás tú usando, aplicando, recuperando a través de tu trabajo en este nuevo proyecto de investigación que estás liderando, y que incorpora pues a Bueno, pues varios antes que nada, agradecerles que me hayan tenido profesores, paciencia a para varios escuchar todo el rollo investigadores, que entre les ellos aventé. yo, y este Fue bastante seminario que largo, estamos pensé que iba a coordinando tardarme justamente en menos. el marco de tu nuevo proyecto de Y bueno, el abandono y el pues rezago de ponerme estudiantes, a ¿no? sus Entonces, bueno, órdenes para cuéntanos, cualquier nos ponemos en diálogo, te ampliación de información escuchamos, o duda que pudieran tener. Y también invitar a los estudiantes pues a que participen en el seminario que estamos llevando a cabo. Todavía hay algunas conferencias pendientes. Y bueno, pues animarlos a que siempre se tenga una visión crítica de la situación, que se reconozcan las necesidades de cambio social que se deben impulsar, que se deben apoyar, y bueno, ser cuestionadores como psicólogos. El otro día estaba hablando de Marx y les decía que Marx decía que pues no, la filosofía no sirve para interpretar el mundo, sino para transformarlo. Yo diría que la psicología también debería ser ese su papel, cuestionar lo que es incorrecto y plantear otras formas de ver la realidad. Pues les agradezco mucho, te agradezco mucho, Carla, por tu invitación, a Ruth, a Belino, a los que estuvieron coordinando la actividad, y pues cuentan conmigo para cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, Marco. Pues gracias también por grabar la sesión y compartirnosla. Me parece muy bien que quede ahí entre los recursos y que luego los estudiantes puedan hacer una revisión nuevamente de la presentación, de lo que nos fuiste compartiendo. Ya anoté todo, estaba anotando rápidamente todo, porque me parece que las diapositivas también son muy claras, ¿no? Y que hacen una muy buena recuperación. Y pues esperamos que aceptes nuestra invitación de Daniel y mía a que luego funjas como sinodal, que es un proyecto que ya esperamos terminar muy pronto y que seguro que va a estar padre con tu retroalimentación. Él está trabajando Con mucho gusto, representaciones mucho sociales gusto. de los celos en estudiantes, y bueno, pues va a estar ahí, pues los hallazgos van a estar también muy interesantes porque claro que hay expresiones también de violencia y control y poder. Entonces, bueno, pues eso, muchas gracias a Marco, muchas gracias a todos los externos que se sumaron, bienvenidos, bienvenidas. A los externos, bueno, ya esta es nuestra última sesión de este seminario, pero el siguiente semestre seguro que tendremos otro con nuevos ponentes, están invitadísimos. Lo que sí es que el doctor Marco Antonio y yo estamos coordinando un seminario de mujeres en la educación superior, rezago y abandono, y si algunos de ustedes, tanto estudiantes como externos, no conocen el seminario, no se han sumado, pues háganlo. Constantemente el doctor Marco Antonio y yo estamos subiendo los carteles a nuestras redes sociales. Son eventos abiertos y nos dará mucho gusto estar con su presencia en los mismos. Entonces, tenemos nuestra siguiente sesión el siguiente miércoles, el miércoles a las 11, así que si alguien está motivadísimo, pues ahí sigan las redes del doctor Marco o las mías y van a poder enterarse del link y demás. Y bueno, pues eso, muchas gracias a todos. Y ya en este momento pues me quedaría solamente con el grupo, con el curso, los estudiantes para ver algunos aspectos de evaluación y demás. Ya la dinámica.